Bien, en este video vamos a trabajar con el concepto de cociente de polinomios, es decir, división de polinomios. Seguramente lo recordarán de la escuela secundaria cuando han visto polinomios y obviamente han visto división de polinomios. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un polinomio p de x dividido por otro polinomio q de x. Esto nos va a dar un cierto resultado, c de x, y un cierto resto, r de x. Al polinomio p se lo llama dividendo, al polinomio q se lo llama divisor, al polinomio c de x, al resultado, se lo llama cociente, porque es el cociente entre p y q, y a r de x se lo llama resto, que el resto puede ser un polinomio con variable indeterminada x o puede ser un polinomio constante, es decir, el resto puede ser un número también, ¿sí? ¿Qué condiciones se tienen que dar para poder dividir, ¿sí?, un polinomio? Es decir, ¿cuándo puedo hacer un polinomio dividido por otro? Bueno, cuando el grado de p, cuando el grado del dividendo es mayor o igual que el grado de q. Es decir, el grado del polinomio p tiene que ser mayor o igual que el grado del polinomio q. Si no, no se pueden dividir los polinomios. Aclaro, dividir se pueden dividir. Si yo quisiera dividir un polinomio de grado más chico, el de grado de p, más chico que el de grado de q, ¿sí? Dividir se puede dividir, pero ya el resultado no es un polinomio. Ya el resultado sería una expresión algebraica racional. Y como acá estamos hablando de polinomios, entonces, ¿sí?, la división de polinomios va a ser otro polinomio siempre y cuando el grado del dividendo sea mayor o igual que el grado del divisor, ¿sí? Y además el divisor obviamente tiene que ser distinto de 0, porque no podemos dividir por 0 tampoco con los polinomios. Bien, dada una división, ¿cómo sabemos si una división está bien resuelta? Esto también ya lo sabemos inclusive de la escuela primaria. ¿Cómo sabemos si una cuenta de dividir está bien resuelta? Y bueno, porque el dividendo tiene que ser igual al divisor por cociente más el resto. Es decir, esta división va a estar bien si el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto, ¿sí? Esto sería entonces el algoritmo que nos permite verificar si una división está bien o no resuelta. Donde el grado del resto, fíjense, el grado del resto es menor, el grado del resto es menor que el grado del divisor. Es decir, a la hora de hacer una cuenta de dividir, ¿cuándo se termina la división? La división se termina cuando el grado del polinomio resto es menor que el grado del polinomio divisor. Ya ahí no se puede seguir dividiendo. Entonces, eso nos va a indicar que ahí terminó la división, ¿sí? Ahora, si el grado del resto es mayor o igual que el divisor, que el grado del divisor, hay que seguir dividiendo hasta que suceda esto, ¿sí? Hasta que el grado del resto sea menor que el grado del divisor. Bien. ¿Qué propiedad vamos a tener con los grados? Justamente, ¿se acuerdan que vimos una propiedad del grado de una suma, como era, el grado de un producto, como era? Bueno, el grado de una división es igual a la resta de los grados, ¿sí?, de cada polinomio interviniente. Es decir, el grado de p dividido q, que el grado de p dividido q, ¿quién sería? P dividido q es el grado del polinomio cociente, que es el resultado. Así que el grado de la división de dos polinomios es igual al grado del dividendo menos el grado del divisor. Es decir, el grado de este polinomio menos el grado de este polinomio, ¿sí? Ese resultado va a ser el grado del polinomio cociente. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que si el polinomio p de x es de grado 8 y el polinomio q de x es de grado 5, el polinomio resultado, ¿qué grado va a tener? Y bueno, 8 menos 5, 3. Entonces, el grado del cociente va a ser un polinomio de grado 3. Eso es lo que estamos diciendo con esto, ¿sí? Después, ¿qué vamos a tener también? Fíjense que si tenemos p de x dividido q de x, esto significa dividido, ¿no? La barra inclinada. Si p de x dividido q de x es exacta, es decir, si la cuenta de dividir es exacta, esto es cierto si y solo si el resto es igual a 0. Es decir, si a la hora de hacer una división el resto me da 0, significa que la división es exacta. Entonces, es un sí, solo sí. Es decir, p de x dividido q de x va a ser una división exacta si su resto es igual a 0. Y viceversa. Si el resto de una división es 0, entonces la división es exacta.
En ese caso en particular, cuando la división es exacta, ¿cómo se va a escribir o cómo normalmente se suele escribir? Lo vamos a escribir de esta manera. Fíjense, acá dice, ven, dice Q de X barra P de X. Pero miren que esta barra es vertical, no es como la de arriba. Ven que la de arriba es inclinada y la de abajo es vertical. Ojo, son dos barras distintas. La de arriba significa P de X dividido Q de X. La de abajo, ¿cómo se lee? Se lee Q de X divide a P de X, sí, solo si su resto es igual a 0. Es decir, que el polinomio Q va a dividir o divide al polinomio P si el resto es igual a 0. Es decir, si la división es exacta. ¿Sí? Entonces, ojo, no confundan la barra inclinada con la barra vertical. La barra inclinada es P de X dividido Q de X. En cambio acá abajo, con esto estamos diciendo que Q de X divide a P de X si pasa esto, si el resto es 0. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con mezclar las dos barras. Bueno, y por otro lado, justamente, fíjense, si el resto vale 0, si el resto de la división es nulo, es decir, si la división es exacta, esto nos va a servir para poder factorear un polinomio. Ya algo hemos dicho de factorear un polinomio o factorizar un polinomio significa escribirlo como un producto de dos o más polinomios de grado más chico. Esto ya lo vamos a empezar a ver cuando veamos factorización. Pero bueno, justamente, si la división es exacta, significa que este resto vale 0. ¿Y qué me queda? Nos queda que P de X es igual a Q por C. ¿Ven? Nos queda que el polinomio P lo podemos escribir como un producto de dos polinomios de grado más chico. ¿Sí? Acuérdense el ejemplo que yo puse. Si este tenía grado 8 y este tenía grado 5, el cociente, el resultado tenía grado 3. ¿Ven? A un polinomio de grado 8 lo estamos escribiendo como un producto de dos polinomios de grado más chico. Si el resto vale 0, es decir, si la división es exacta, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? ¿Ven? Si el resto es igual a 0, entonces al polinomio P se lo va a escribir como el producto de Q por C y significa que lo estamos factorizando. Esto lo vamos a volver a ver después con más detalle cuando veamos ya los casos de factorización y cuando veamos el teorema de Gauss, que es un teorema que nos permite, ¿no?, poder factorizar polinomios bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Porque el teorema de Gauss no se utiliza para cualquier caso, sino bajo ciertas condiciones. Bien, vamos con un ejemplo de una división de polinomios, ¿sí? Supongamos que tenemos el polinomio 3x cubo menos 2x cuadrado más 0x menos 1 dividido menos 2x cuadrado más 3x más 0. Fíjense que acá lo estoy completando con ceros y en color azul a propósito. A la hora de dividir polinomios, ¿sí?, hay que completar con ceros. Es conveniente completar con ceros. ¿Podemos dejar el espacio? Sí, podríamos dejar el espacio, pero siempre es conveniente, para no tener dudas ni problemas, es conveniente completar con ceros. Fíjense que completamos con 0 tanto el dividendo como el divisor. Fíjense que en el divisor nos falta el término independiente, por eso que pusimos más 0. Es decir, que a la hora de dividir tenemos que completar, si están los dos incompletos, tanto el dividendo como el divisor, hay que completar los dos con ceros. Y también decíamos, a la hora de completar ceros, ¿se acuerdan cuando también vimos multiplicación y demás? O también cuando vemos sumas o restas, si uno va a completar con ceros, siempre conviene poner con el signo más, es decir, más 0x, porque ¿para qué vamos a complicarnos poniendo menos 0x? ¿Sí? Entonces siempre se acostumbra a la hora de completar con ceros poner más 0x, más 0x cuadrado, más 0x cubo, lo que haga falta, ¿sí? Bien, entonces completamos tanto el dividendo como el divisor. Fíjense que el polinomio tiene que estar ordenado, los dos, tanto el dividendo como el divisor, tienen que estar ordenados de manera decreciente. Fíjense, a la 3, a la 2, a la 1, a la 0, a la 2, a la 1, a la 0. Entonces, a la hora de dividir, tienen que estar ambos polinomios ordenados de manera decrecientes, ¿sí? Y si son incompletos, completarlos ambos, completarlos con ceros. Bien. Cuando vamos a dividir, la división es una resta sucesiva. La división es una resta sucesiva. Lo mismo pasa cuando uno aprende división en la escuela primaria. Por ahí no todos lo habrán aprendido como una resta sucesiva, ¿sí? Pero dividir, por ejemplo, si yo hago 8 dividido, por ejemplo, 8 dividido, no sé, dividido 3, 8 dividido 3, en realidad yo digo que 8 dividido 3, ¿a cuánto le está? Le está a 2, porque 2 por 3, 6, 8 menos 6, resto 2.
que uno mentalmente que dice 2 por 3, 6, 6 al 8, 2. Uno pone directamente el resultado de esa resta, pero una división es una resta sucesiva, ¿sí? Entonces, acá también lo vamos a hacer por restas. Y si ustedes se acuerdan, a la hora de restar dos polinomios, se acuerdan que se lo podía hacer de dos maneras. Podemos hacerlo de la manera tradicional, que es la que hago yo, el primer polinomio menos el segundo, vamos restando columna por columna, así vamos restando términos semejantes con términos semejantes, o la otra forma de restar, ¿se acuerdan? Poníamos al primer polinomio al minuendo, tal cual, y en vez de restar, sumábamos, pero al polinomio sustraendo le cambiamos todos los signos, es decir, en vez de restar, en vez de poner acá una resta, ponemos una suma, pero no hay que olvidarse que al polinomio sustraendo, al de abajo, hay que cambiarle todos los signos. Entonces, en vez de restar, sumamos, pero cambiándole al sustraendo, ¿sí?, los signos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hacíamos P más el opuesto de Q? Bueno, lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras. Lo que sí, por favor, no mezclen las dos maneras. O lo hacemos así, restamos directamente y no le cambiamos signo a ninguno, o las restas se convierten en sumas, cambiando el signo del sustraendo, ¿sí? O un método o el otro, pero no mezclen los dos, ¿sí? Porque entonces van a obtener cualquier resultado. Bien, entonces, una vez que están ordenados y completos, buscamos. Lo primero que uno tiene que hacer es, obviamente, mentalmente, y si no, lo hace a un costado como cálculo. La pregunta sería, ¿qué número multiplicado por menos 2, qué número multiplicado por menos 2 me da 3? Y bueno, ese número es menos 3 medios, porque si pensamos, menos 3 medios por menos 2, menos por menos más, 3 medios por 2, eso da 3, que es lo que yo estoy buscando. Y luego, la variable indeterminada, x elevado a la cuánto, por x al cuadrado nos da x al cubo. Bueno, es obvio que va a ser x a la 1. ¿Sí? Entonces, primero pensamos el número, es decir, pensamos el coeficiente, es decir, trabajamos coeficiente con coeficiente para ver cuánto me da, y después trabajamos con la variable. La variable elevado a la cuánto, por x al cuadrado, cuánto me da, ¿sí? Para pensarlo. Entonces, menos 3 medios de x por menos 2x cuadrado, menos por menos más, 3 medios por 2, 3, x por x cuadrado, 3x cubo. 3x cubo. Menos 3 medios de x por 3x, ahora sigo con este, menos 3 medios de x por 3x, menos 9 medios de x cuadrado, porque x por x, x cuadrado, menos 9 medios de x cuadrado. Acá está, menos 9 medios de x cuadrado. Y menos 3 medios de x por 0, menos por más, menos, y 3 medios de x por 0, 0x. 0x. Y ahora restamos. Fíjense que yo lo voy a hacer de la manera tradicional. Restamos por columnas. 3x cubo menos 3x cubo, podemos poner 0x cubo o directamente una barra como cancelando, ¿sí? O también, si quieren, podemos dejar el espacio vacío, como ustedes quieran. Yo por lo general pongo una barra para indicar que ahí no hay nada o vale 0. Decíamos entonces 3x cubo menos 3x cubo, 0. Acá, por favor, tengan en cuenta la regla de los signos, ¿sí? Porque estamos restando. Entonces, menos 2x cuadrado menos 9 medios de x cuadrado, menos por este otro menos se me hace más. Así que nos queda menos 2 más 9 medios, 5 medios. Ojo, Ojo, porque estamos restando, ¿sí? Repito, menos 2x cuadrado menos 9 medios de x cuadrado, menos por menos es más, menos 2 más 9 medios, 5 medios de x cuadrado, ¿sí? Bueno, y acá menos por menos es más, 0x más 0x, eso da más 0x, ¿sí? Eso da más 0x. Bajamos el que le sigue, bajamos el menos 1, ¿sí? Y ahora otra vez. ¿Qué número multiplicado por menos 2x cuadrado nos da 5 medios de x cuadrado positivo? Entonces va a ser menos 5 cuartos. Si pensamos un poquitito, menos 5 cuartos por menos 2, menos por menos es más, 5 cuartos por 2 es 10 cuartos. 10 cuartos simplificados son 5 medios. Así que menos 5 cuartos por menos 2x cuadrado, eso da 5 medios de x cuadrado. Menos 5 cuartos por 3x, menos 15 cuartos de x. Menos 15 cuartos de x. Y menos 5 cuartos por 0, menos por más menos, menos 0. Ahora restamos.
5 medios de x cuadrado menos 5 medios de x cuadrado se fue, 0. 0 menos 5 cuartos de x, recuerden, menos por menos es más, así que 0 más 15 cuartos, perdón, 0 más 15 cuartos de x, eso va a ser 15 cuartos de x, y acá menos por menos más, menos 1 más 0, menos 1. Y fíjense que acá la cuenta terminó. ¿Por qué terminó? Porque el grado del resto, este es un polinomio lineal. ¿Por qué? Porque el grado es 1, que es más chico que el grado del divisor, que es 2. Entonces ya la cuenta terminó. Es decir, ya no podemos seguir dividiendo. Ya no podemos seguir dividiendo, ¿sí? Porque el grado del resto es menor que el grado del divisor. Y fíjense que se está cumpliendo esto que decíamos de los grados. Porque ven que el grado del dividendo es 3. El grado del divisor es 2. 3 menos 2, 1. El grado del cociente, ¿cuánto vale? 1. Se está cumpliendo esta propiedad que decíamos acá. Que el grado de una división es igual a la resta de los grados. El grado del dividendo es 3. El grado del divisor es 2. 3 menos 2, 1. El grado del cociente es 1. ¿Sí? Se está cumpliendo la propiedad. Y fíjense que esta división no es exacta. ¿Por qué no es exacta? Y porque el resto es distinto de 0. El resto es distinto de 0. Por lo tanto, esta división no es exacta. ¿Sí? ¿Qué significaría esto? Que este polinomio no divide a este. Yo puedo hacer este dividido este y me da esto como resultado y esto como resto. Pero en base a lo que acabamos de decir recién, ¿sí? Como el resto no es 0, ¿sí? Se dice que este polinomio no divide. ¿Qué sería? Sería la barra tachada, la barra vertical tachada. Significa que no divide. Este polinomio no divide a este otro. ¿Por qué? Porque no me dio resto 0. Si nos hubiera dado resto 0, entonces sí. Este polinomio divide a este, ya que la cuenta hubiera sido exacta. ¿Qué más también podemos decir acá? Otra cosita. A la hora de ir dividiendo e ir restando, ¿cómo sé yo si la cuenta la estoy haciendo bien? Porque siempre fíjense que el primer término se me tiene que ir. Se podrían ir, en vez de irse de a uno, ven que se va siempre el primero. En vez de irse de a uno, ¿se podrían ir los dos primeros? Sí, se podrían ir los dos primeros. Acá de casualidad no pasó. Pero se podría haber ido el primero y el segundo. Es decir, de un solo paso se me van dos términos en vez de irse de a uno. Podría pasar, podría pasar tranquilamente, ¿sí? Entonces, y otra cosa más, ¿cómo sabemos si la cuenta está bien hecha? Y bueno, habría que verificarlo con esto. Es decir, para saber si esta cuenta está bien resuelta, ¿qué tendría que suceder? Y bueno, si hacemos este polinomio divisor, lo multiplicamos por este otro, cociente, es decir, este polinomio por este, y al resultado le sumamos el resto, ¿qué nos tendría que dar? Nos tendría que dar el dividendo, que es lo que está escrito ahí arriba. Es decir, esta cuenta está bien resuelta si este polinomio por este y el resultado más este otro me da lo que está escrito acá arriba. Es la única forma de verificar si la división está bien o mal resuelta. Bien, esto simplemente consiste en dividir polinomios. Como ven, no es difícil, no es para nada complicado. Ahora bien, hay algunas herramientas, hay algunos métodos, hay algunas reglas, algunos algoritmos, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Que nos permiten realizar divisiones de una manera más rápida o más fácil. Son por lo general reglas, ¿sí? La que vamos a ver ahora es justamente la regla de Ruffini. La regla de Ruffini, ¿sí? La regla de Ruffini es una regla que obviamente fue creada por este matemático italiano, ya lo hemos nombrado, este matemático italiano Ruffini del siglo XVI, estamos hablando entre el 1500 y el 1600. Ruffini encontró un procedimiento, ¿sí? Que nos permite hacer cuentas de dividir entre polinomios de una manera mucho más fácil. Ahora bien, ¿la regla de Ruffini se puede usar siempre? No. No. ¿Cuándo se puede usar la regla de Ruffini? Bueno, fíjense, acá tenemos una cuenta de dividir y acá lo vamos a hacer por la regla de Ruffini, que ahora la vamos a explicar, ¿sí? También debe haber compañeros, deben haber algunos de ustedes que se acuerdan de la escuela secundaria y por ahí otros lo van a ver por primera vez. Decíamos, ¿la regla de Ruffini se puede usar siempre? No. ¿Cuándo se puede usar la regla de Ruffini? La regla de Ruffini se puede usar solamente cuando tenemos divisiones de polinomios donde el divisor, ¿sí? El divisor es mónico y lineal.
¿Qué era mónico y lineal? Bueno, lineal significa que el grado vale 1, ¿ven? El grado vale 1. Y mónico, ¿se acuerdan del primer video? Un polinomio es mónico cuando el coeficiente principal vale 1. Ven que acá el coeficiente principal es igual a 1. ¿Sí? Entonces, la regla de Ruffini solamente se puede utilizar cuando el polinomio, el polinomio divisor es mónico y lineal. Es decir, cuando el polinomio Q, ¿sí?, es de la forma x menos algo o x más algo. No importa, ya vamos a ver si cambia el signo cómo se hace, pero siempre es de la forma x menos un número o x más un número, ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces recuerden que la regla de Ruffini, repito, la regla de Ruffini solamente se puede utilizar cuando el polinomio divisor es mónico, eso significa que el coeficiente principal es igual a 1, y lineal. Si no, no. Si no es lineal, si el polinomio divisor, como por ejemplo acá, es cuadrático, bueno, ahí no queda otra que hacer la cuenta. Ya la regla de Ruffini no se puede utilizar. Ahí hay que hacer la cuenta, no queda otra. Pero, si el polinomio divisor es lineal, pero no es mónico, ya vamos a ver acá con otro ejemplo, qué es lo que se hace. Es decir, se busca un camino alternativo para poder aplicar la regla de Ruffini, ¿sí? Entonces, si es mónico y es lineal, la regla de Ruffini se puede aplicar siempre, el divisor estoy hablando. Ahora, si el divisor no es lineal, ahí hay que hacer la cuenta de dividir, no queda otra. Ahora, si el divisor es lineal, pero no es mónico, como por ejemplo acá, ¿ven? Yo tengo este polinomio dividido menos 2x menos 2, ¿ven? El divisor es lineal, porque está elevado a la 1 el grado, la x está elevada a la 1, así que es de grado 1. El divisor es lineal, pero no es mónico, porque ven que el coeficiente principal es menos 2, no es mónico. Entonces, así como está, directamente, así como está, la regla de Ruffini no se puede aplicar. Pero vamos a ver qué cosas se le puede hacer, cómo podemos modificar esta cuenta, para poder aplicar la regla de Ruffini. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos primero con el primer caso. ¿Sí? Supongamos que tenemos menos 3x cuadrado más 2x más 5 dividido x menos 2. ¿Sí? Dividido x menos 2. Bueno, acá lo hago por cuenta, primero para poder comparar, ¿no?, con el método. ¿A cuánto le está? Le está menos 3x, porque menos 3x por x menos 3x cuadrado. Y menos 3x por menos 2 más 6x. Restamos, ¿sí? Menos 3x cuadrado menos 3x cuadrado, menos por menos es más. Este término es negativo, este término es positivo, se cancelan, ¿sí? Y acá 2x menos 6x, eso es menos 4x. Bajamos el que le sigue, 5. Así que ahora le está a menos 4. Menos 4 por x, menos 4x. Y menos 4 por menos 2, menos por menos más, 8. Ahora restamos, menos 4x menos menos 4x, menos por menos es más. Este término negativo, este término positivo, se cancelan. Y 5 menos 8 menos 3. Y ahí tenemos la división. Fíjense que esta división tampoco es exacta porque el resto no es 0. Así que esta división no es exacta. Bien, ¿cómo se hace la regla de Ruffini? Bueno, como dije, tienen que estar ordenados los dos polinomios. El polinomio dividendo, el polinomio divisor tienen que estar ordenados, ¿sí? Y solamente se trabaja, se arma una tabla con los coeficientes que intervienen en el dividendo y en el divisor. Por ejemplo, colocamos en forma decreciente. Si falta alguno, recuerden, si falta alguno va a 0, ¿eh? Es decir, yo acá, supongamos que faltara acá iría 0x, en la tabla va a ir un 0, ¿sí? Si falta algún término, se completa con ceros. Entonces, fíjense, menos 3, colocamos los coeficientes del dividendo. Menos 3, luego viene 2, luego viene el término independiente 5, 5, ¿ven? Colocamos los coeficientes separaditos. Armamos esta cruz y acá siempre acá va a ir el opuesto del término independiente del divisor. A ver, acá el divisor dice x menos 2. ¿Quién es el opuesto del menos 2? Más 2. Y ese es el que va a ir ahí. ¿Ven? Siempre ahí
acá siempre va a ir, recuerden, siempre va el opuesto del término independiente del divisor. Si acá dice x menos 2, acá va más 2. Si acá hubiera dicho x más 2, si acá hubiera dicho x más 2, ahí que va a ir menos 2. Siempre va al opuesto. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque la regla de Ruffini, repito, la regla de Ruffini se aplica cuando tenemos divisiones de la forma p de x dividido x menos algo. La regla de Ruffini, repito, la regla de Ruffini se aplica cuando tenemos divisiones de la forma p de x dividido x menos algo. Esa sería la forma genérica, ¿sí? Sería la forma genérica. De hecho, acá lo tenemos, ¿ven? Observación. La regla de Ruffini se aplica, fíjense, la regla de Ruffini se aplica si y solo si tenemos divisiones de la forma p de x dividido x menos a. Cuando yo digo x menos algo, ¿sí? P de x dividido x menos a. Entonces, por eso yo les decía, en este caso, si yo comparo, ¿a quién es? A es 2. Entonces, acá va a ir, justamente, ahí va a ir 2. Pero si yo acá supongamos, como dije yo recién, si yo acá tengo x más 2, piensen, si yo hubiera tenido x más 2 y la forma general tiene esta, bueno, pensemos un poquito. Si yo tengo x más 2, eso lo podemos pensar como x menos 2. Repito, si yo tengo x más 2, ¿sí? Como la forma general siempre el divisor, para aplicar la regla de Ruffini, siempre el divisor es de la forma x menos algo. Entonces, si yo acá hubiera tenido x más 2, eso como lo podemos escribir de otra manera, como x menos 2. Entonces, ¿a quién sería? A sería menos 2. Es decir, que acá siempre ¿quién va? Acá va justamente el número a. Entonces, mucho cuidado, porque no es lo mismo tener x más 2 que x menos 2 en el divisor, ¿sí? X menos 2, ¿a quién es? 2. Si yo acá hubiera tenido, repito, si yo acá hubiera tenido x más 2, ¿quién es a? A es menos 2, ¿sí? Porque hubiera sido x menos 2. Por eso digo que es el opuesto. Por eso yo acá digo que siempre va el opuesto de lo que ustedes tengan escrito ahí. Si yo tengo menos 2, va un más 2. Y si yo tengo un más 2, va un menos 2. Como ven, siempre es el opuesto del término independiente del divisor, que es lo que dije al principio. Así que mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Bien, entonces, en este caso, ¿a quién es? En este caso, a vale 2. Esto que yo puse acá en violeta no hace falta escribirlo, ¿sí? Yo lo escribí como para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo, pero no hace falta escribirlo, ¿sí? El primer número lo bajamos tal cual, eso es lo que dice la regla. La regla lo que dice es que el primer número se baja tal cual, siempre, lo bajamos tal cual. Y ahora multiplicamos 2 por menos 3 menos 6 y lo colocamos debajo del segundo número. Repito, el primer número baja tal cual y ahora hacemos 2 por menos 3 menos 6. Y lo colocamos debajo del segundo y sumamos, siempre se suma. 2 más menos 6 menos 4. Y ahora hacemos de vuelta lo mismo. 2 por menos 4 menos 8 y lo colocamos debajo del otro, ¿sí? Y sumamos 5 más menos 8 menos 3. Y si hubiera más números, seguimos haciendo lo mismo. Entonces repito, el primero lo bajamos tal cual. Y ahora hacemos este por este y el resultado lo colocamos debajo de la columna que sigue. Sumamos. Y ahora hacemos de vuelta este por este y el resultado lo colocamos debajo de la columna que le sigue. Sumamos. Y así sucesivamente. Como acá ya se terminó, siempre el último resultado lo separamos. ¿Por qué? Porque el último numerito va a ser el resto de la cuenta de dividir. Siempre el último numerito que yo lo separé va a ser el resto de la cuenta de dividir. ¿Ven? Por eso que yo acá puse r de x. Que de hecho, si ustedes observan, fíjense, el resto me dio menos 3 y acá por cuenta, el resto nos dio menos 3. Como ven, me está dando lo mismo. ¿Ven? El resto me está dando lo mismo. Y estos numeritos, el menos 3 y el menos 4, ¿qué son? El menos 3 y el menos 4 van a ser los coeficientes del polinomio resultado. Van a ser los coeficientes del polinomio cociente, que hay que armarlo. ¿Ven? Acá yo puse c de x. ¿Y cómo se arma? Bueno, pensemos. Si estos son los coeficientes de un polinomio de grado 2, repito, si estos son los coeficientes de un polinomio de grado 2 y lo estoy dividiendo por uno de grado 1,
por lo que dijimos hoy, 2 menos 1, 1. El resultado, ¿qué grado tiene que tener? Un grado más chico. ¿Ven? El resultado va a ser un grado más chico que el del divisor. ¿Sí? Entonces, estos van a ser los coeficientes de un polinomio de un grado más chico, porque si el divisor es de grado 2, un polinomio de un grado más chico, ¿cuánto es? De grado 1. Y hay que armarlo. Entonces, estos son los coeficientes de un polinomio de grado 1. Entonces acá tenemos c de x, c de cociente, c de x igual a menos 3x, ¿sí? Menos 4. Acá puse un más, acá me equivoqué, acá va un menos. Ahí está. Decíamos, menos 3x menos 4, que como ven coincide con el cociente que nos dio al principio. ¿Ven? El resto coincide y el cociente que lo acabamos de armar con estos numeritos, el cociente coincide con el cociente de la cuenta de dividir. ¿Sí? Entonces recuerden que si yo acá tengo un polinomio, en este caso de grado 2 y lo divido por uno de grado 1, 2 menos 1, 1, el resultado va a ser un grado más chico. Siempre a la hora de armar el polinomio cociente va a ser un grado, siempre va a ser un grado más chico que el polinomio original. De hecho acá lo tenemos como observación, ¿ven? Si el grado del polinomio P, si el grado del divisor fuera n, genéricamente fuera n, y el grado de Q siempre vale 1, porque el grado de Q siempre va a valer 1, el grado del cociente, ¿sí? El grado del cociente, ¿qué va a ser? Va a ser n menos 1. ¿Ven? N menos 1. En este caso, 2 menos 1, 1. El grado del cociente vale, ¿sí? N menos 1. 2 menos 1 vale 1. Y ahí, repito, hay que armarlo. En esto consiste entonces la regla de Ruffini. Entonces, vuelvo a repetir, la regla de Ruffini, ¿cuándo se puede usar? La regla de Ruffini solamente se puede usar cuando el polinomio divisor es mónico. Mónico significa que el coeficiente principal vale 1, no menos 1, 1, tiene que valer, el coeficiente principal tiene que valer 1 y además tiene que ser lineal. Es decir, que este polinomio, el polinomio divisor, tiene que ser de grado 1. ¿Sí? Tiene que ser mónico y lineal. Vamos a ver ahora un ejemplo de una división, como tenemos acá, una división donde el polinomio divisor es lineal, pero no es mónico. Como no es mónico, no puedo aplicar directamente la regla de Ruffini. ¿Sí? Tenemos que primero convertirlo al polinomio divisor, tenemos que convertirlo en mónico. Es decir, que este menos 2 que está multiplicando la x, tiene que desaparecer. Pero yo no lo puedo borrar con el borrador, lo borro y ya está. No. Entonces, previamente, si yo esta cuenta de dividir, que acá la hicimos, ¿ven? Acá la hicimos por una cuenta normal. Si yo esta cuenta de dividir, ¿sí? Quiero sacar este menos 2, la única forma de sacarme este menos 2, fíjense, es multiplicar. ¿Ven? Yo tengo el polinomio dividendo, dividido este otro, dividendo y divisor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es plantear una división equivalente. Estas tres rayitas, fíjense que acá yo no puse un igual, sino que puse tres rayitas. Eso significa equivalente. La equivalencia, ¿sí? O mejor dicho, la igualdad es un caso particular de la equivalencia. Es decir, que esta división, esta cuenta de dividir, es equivalente a esta otra. ¿Equivalente qué significa? Que ambas cuentas van a tener el mismo resultado. Pero van a ver que los restos son distintos. Ambas cuentas van a tener el mismo resultado, pero los restos van a ser distintos. Por eso que no son iguales, son equivalentes. ¿Equivalentes por qué? Porque tienen el mismo resultado. Es decir, dos divisiones, o mejor dicho, dos operaciones matemáticas son equivalentes si admiten el mismo resultado. Dos operaciones matemáticas son equivalentes si admiten el mismo resultado. Esta cuenta de dividir y esta otra cuenta de dividir, si nosotros las hacemos por separado, ambas cuentas, van a ver que ambas cuentas tienen el mismo resultado, pero no tienen el mismo resto, van a tener restos distintos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso, son equivalentes, no son iguales. Pero entonces, si son restos distintos, yo quiero esta cuenta original, no quiero esta cuenta. Pero bueno, vamos a ver entonces qué pasa cuando hacemos lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos este polinomio dividido este otro. ¿Sí? Este polinomio dividido este otro.
No podemos aplicar, es decir, podemos hacer la cuenta de dividir, acá está hecha la cuenta de dividir, fíjense que este polinomio de grado 3, dividido por este polinomio lineal, me dio uno de grado 2, cosa que es coherente, porque 3 menos 1, 2, ¿sí? Y me dio este resto, ¿ven? El resto vale 2. Bien, acá se terminaría la cuenta, pero supongamos que quisiera hacerlo por Ruffini. Bueno, ¿cómo podríamos hacer? Ruffini no lo podemos aplicar directamente porque, ven, el divisor no tiene esta forma. Entonces, este divisor hay que llevarlo a esta forma. Hay que llevarlo a la forma x menos un número o x más un número, ¿sí? Entonces, como acá la x está multiplicada por menos 2, lo que vamos a hacer es, fíjense, acá voy a multiplicar por menos un medio. Es decir, que voy a multiplicar al dividendo y al divisor, vamos a multiplicar al dividendo y al divisor por menos un medio. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener una cuenta equivalente. ¿Sí? No puedo modificar solamente el divisor. En una cuenta de dividir no puedo modificar solamente al divisor, sino que tengo que modificar a los dos. Esto como si fueran, por ejemplo, esto como si fueran fracciones, ¿sí? A ver si, acá que hay un lugarcito. ¿Sí? Es como si tuviéramos, por ejemplo, fíjense, es como si tuviéramos 2 sobre 3, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo multiplicar numerador y denominador por un número, por ejemplo, por 5. Si yo multiplico numerador y denominador por 5, 2 por 5, 10, 3 por 5, 15. ¿Y qué estamos teniendo? Estamos teniendo una fracción equivalente, ¿sí? Estamos teniendo una fracción equivalente. La fracción 2 tercios y 10 quinceavos no son iguales, porque los numeradores y los denominadores son distintos, pero son equivalentes las dos. ¿Por qué son equivalentes? Porque si yo hago la cuenta de dividir 2 dividido 3 y hago la cuenta de dividir 10 dividido 15, me dan el mismo resultado. Como me dan el mismo resultado, entonces uno pone un igual. En realidad uno está cometiendo un abuso de notación, porque estrictamente hablando esta fracción no es igual a esta, son equivalentes. Pero bueno, uno pone el símbolo de igual. Pero ven, multiplicamos numerador y denominador por el mismo número, porque en realidad no le estamos haciendo nada. Porque si yo multiplico y divido por 5, 5 dividido 5 vale 1. Es como si yo esta fracción la estuviera multiplicando por 1, simplemente que pongo un 5 arriba y un 5 abajo, ¿sí? Y obtenemos una fracción equivalente. Bueno, acá con los polinomios estamos haciendo lo mismo. Con los polinomios estamos haciendo exactamente lo mismo. Al dividendo y al divisor, lo vamos a multiplicar por menos un medio, ¿sí? ¿Por qué por menos un medio? Porque fíjense que menos 2x por menos un medio, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1, que es lo que quiero. Quiero que la x esté multiplicada por 1 para convertirlo en mónico. Entonces, al dividendo y al divisor lo multiplicamos por menos un medio. Si a todo esto y a todo esto lo multiplicamos por menos un medio, acá está lo que me queda. ¿Ven? Esta sería la cuenta equivalente. Por eso que ahí puse las 3 rayitas que significa equivalente. 2 por menos un medio, eso da menos 1. Menos 3 por menos un medio, eso da más 3 medios. Y 1 por menos un medio, eso da menos un medio. Y acá, menos 2 por menos un medio, eso da 1. Y menos 2 por menos un medio, eso da 1, ¿ven? Entonces, esta cuenta de dividir, ahora se transformó en esta otra cuenta de dividir, ¿sí? En esta otra cuenta de dividir. Y esta otra cuenta, ahora sí podemos aplicar Ruffini, ¿ven? Porque el divisor, fíjense, el divisor tiene esta forma. ¿Ven que el divisor es x más 1? Que fíjense que acá lo puse con color. X más 1 lo podemos pensar como x menos menos 1. ¿Quién sería A? A sería menos 1, ¿sí? ¿Ven? Entonces ahora sí, a esta cuenta le podemos aplicar la regla de Ruffini porque el divisor es mónico y lineal, ¿sí? Bueno, entonces aplicamos Ruffini a esta cuenta. Colocamos los coeficientes menos 1. Fíjense que con x al cuadrado no hay nada. Ya dijimos que si no hay nada se completa con ceros. Entonces como no hay nada con x cuadrado sería 0, con x 3 medios, y el término independiente menos un medio. Y acá, lo que dijimos hoy, ven que yo puse, si yo acá tengo dividido x más 1, siempre va el opuesto del término independiente. El opuesto de más 1 es menos 1. ¿Pero por qué va menos 1? Porque a quién es, a en realidad es menos 1. Acá lo tenemos, ¿ven? Porque al polinomio x más 1 lo podemos escribir como x menos menos 1. Así que a quién es, a es menos 1, ¿sí? Y bueno, el procedimiento es exactamente el mismo. El primer número lo bajamos, menos 1, y ahora hacemos menos 1 por menos 1, 1.
lo colocamos debajo del otro y sumamos 0 más 1, 1. Ahora menos 1 por 1, menos 1, lo colocamos debajo del otro. 3 medios más menos 1, 1 medio. Y ahora menos 1 por 1 medio, menos 1 medio. Y sumamos menos 1 medio más menos 1 medio, menos 1. Y como dije siempre, el último numerito lo separamos. Este numerito yo lo separé que va a ser el resto. Pero ojo, este va a ser el resto, el menos 1 va a ser el resto de esta cuenta. No va a ser el resto de esta. Pues si ustedes miran acá, fíjense, el resto de la cuenta original es 2. Y el resto de mi nueva cuenta me dio menos 1. ¿Ven que son distintos? Pero fíjense que el resultado es el mismo. ¿Sí? Con estos numeritos armamos el polinomio cociente, el polinomio resultado. ¿Sí? Recuerden que si estos numeritos que están acá son los coeficientes de un polinomio de grado 3 y lo estamos dividiendo por uno de grado 1, el resultado es otro de grado 2. Entonces lo tenemos que armar, ¿ven? El cociente va a ser menos 1 por x cuadrado, más 1 por x, más 1 medio. Y si ustedes miran bien acá, menos x cuadrado más x más 1 medio es el que está acá, ¿ven? Ven que el cociente me dio igual. Ven que esta cuenta de dividir y esta cuenta de dividir me dan el mismo resultado. El cociente es el mismo, pero los restos son distintos, porque la cuenta original tiene resto 2 y la nueva cuenta tiene resto menos 1, que es distinto al resto de la cuenta original. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver qué se hace. Por eso que ambas cuentas son equivalentes, porque admiten el mismo resultado, pero los restos son distintos. Ahora bien, ¿la cosa terminó acá? No, porque yo quiero el resto de la cuenta original, yo no quiero el resto de la nueva cuenta. El resultado ya lo tengo, ya está. El resultado de la cuenta de dividir es ese, listo. Pero ahora lo que quiero es el resto de la cuenta original, no el resto de la nueva cuenta. ¿Y qué se hace entonces con este menos 1 para obtener el resto de la cuenta original? Bueno, acá lo estoy explicando. ¿Sí? Esto sería una especie de, si se quiere, de demostración o de justificación. ¿Sí? Fíjense, si la cuenta original, ¿sí? Esta cuenta, ¿cómo sabemos si está bien resuelta? Ya lo dijimos hoy. Porque el polinomio dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Esto sería en forma genérica, ¿eh? ¿Qué hacemos ahora? ¿Ven qué es lo que hicimos acá? Multiplicamos por un número. Entonces, ¿qué hacemos? A ambos miembros multiplicamos por un número cualquiera, por un número k distinto de 0. Multiplicamos por un número k distinto de 0. Multiplicamos al miembro izquierdo por k, acá está, y multiplicamos al miembro derecho por k. Acá lo tenemos, ¿ven? Bueno, en el miembro derecho, ¿qué hacemos? Distributiva. Y acá nombramos las cosas de otra manera. Es decir, k por p de x, este polinomio p multiplicado por k, me da un nuevo polinomio que yo lo voy a llamar p' de x. Cosa que es cierto, porque ven, a este polinomio, si este es p y este es q, a este polinomio p, cuando lo multiplicamos por un menos 1 medio, me dio otro polinomio. Que es lo que yo llamo acá, ¿ven? K por p de x, me da un nuevo polinomio, llamémoslo p'. Igual, y acá distribuimos. Y fíjense, hacemos k por q de x por c de x. Como dijimos que las dos cuentas tienen el mismo resultado, el c de x lo voy a dejar, ¿ven? El c de x lo dejo. Pero cuando yo hago k por q, acá está, ¿ven? K por q, lo voy a llamar q' de x. A ese producto lo voy a llamar q' de x. ¿Quién sería acá q' de x? Es este que está acá. ¿Sí? Al multiplicar q por este número, me dio un nuevo q, que yo lo llamo q', ¿ven? Q', k por q. El c de x lo dejo, porque ya dijimos que ambas cuentas tienen el mismo cociente, así que el c de x lo dejo. Y por otro lado, fíjense, k por r de x, lo voy a llamar r' de x. R' que sería el nuevo resto. Que en mi caso, el nuevo resto, fíjense, r' de x, el nuevo resto ¿quién es? Es menos 1, ¿sí? Bien, entonces, voy acá. Fíjense, yo lo que quiero es el resto de la cuenta original, yo lo que quiero es el r de x, no quiero r'. Entonces, justamente, como yo quiero que este resto, que es el resto de la cuenta original, coincida con el resto de la nueva cuenta, ¿qué tiene que pasar? Que r de x tiene que ser igual a r' de x. ¿Sí? Es decir, r' de x, ¿quién es? Es k por r de x. R' de x es igual a k
acá por r de x. Y de acá, ¿quién despejo? De esta ecuación despejo r de x, que es lo que estoy buscando. ¿Sí? Dividimos por k a ambos miembros, ¿y qué queda? Queda que r de x es igual a r' sobre k. Y esta va a ser la formulita, esto que está acá abajo, va a ser la formulita, ¿sí? Esto que está acá va a ser la formulita que nos va a permitir obtener el resto de la cuenta original. Entonces, fíjense, ¿cuánto nos había dado el resto de la nueva cuenta? El resto de la nueva cuenta nos había dado menos 1. Pongamos acá menos 1. Dividido k. En este ejemplo, ¿quién sería k? K sería menos 1/2. Así que si hacemos menos 1 dividido menos 1/2, ¿cuánto da? 2. Que es el resto de la cuenta original. ¿Ven? Que es el resto de la cuenta original. Entonces, mucho cuidado. ¿Sí? Está bien, por ahí ustedes estarán pensando, antes de hacer todo este lío, directamente hago la cuenta y ya está. Bueno, está bien, eso queda a gusto de ustedes. Pero repito, si yo quiero hacer una cuenta de dividir donde el divisor no es mónico, lamentablemente primero va a haber que hacer esto. Va a haber que esta cuenta transformarla en una cuenta equivalente donde el divisor ahora sí sea mónico para poder aplicar Ruffini. El resultado de la nueva cuenta va a ser igual que el resultado de la cuenta original. Ahí no hay problema, por eso son equivalentes. Pero hay que tener presente que el resto, justamente el resto de la cuenta original, acá está, el resto de la cuenta original va a ser igual al resto de la nueva cuenta, que yo lo llamo R', repito, el resto de la cuenta original va a ser igual al resto de la nueva cuenta dividido por el número que yo usé para multiplicar, ¿sí? Dividido por el número que utilizamos para multiplicar. Y ahí sí, fíjense, si hacemos menos 1 dividido menos 1/2, efectivamente me da 2, que es el resto de la cuenta original, que era lo que estábamos buscando, ¿sí? Así que entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Mucho cuidado a la hora de aplicar Ruffini. No siempre se puede, en muchos casos sí, pero en este caso, fíjense, tuvimos que hacer esta modificación, tuvimos que hacer esta pequeña modificación. Aclaro que esto que está acá abajo es una, si se quiere, es una pequeña demostración de por qué el resto de la cuenta original es igual al resto de la nueva cuenta dividido k, ¿sí? Esto lo podemos tomar, si se quiere, como una pequeña demostración de la fórmula que está ahí, ¿sí? Bueno, espero que esto se haya entendido, ¿sí? Ahora lo que resta es practicar, hacer cuentas de dividir, verificar, porque también el verificar me permite practicar multiplicación y suma, ¿sí? Y bueno, esto estamos hablando para polinomios en una variable. Después vamos a ver más adelante cómo se hace para polinomios en varias variables, que tampoco no es nada complicado. Bueno, entonces en el próximo video vamos a ver algunas pequeñas propiedades que tienen que ver con la división de polinomios y demás, ¿sí? Que de hecho son ejercicios del práctico, son pequeñas demostraciones, creo que es el 20, 21, 22, por ahí más o menos, que pedía demostrar. Bueno, lo vamos a hacer acá en el pizarrón, ¿sí? Y vamos a ver también el teorema del resto, que el teorema del resto es otra herramienta que me permite saber, dado una cuenta de dividir, si la cuenta va a ser exacta o no va a ser exacta, es decir, si el resto va a ser 0 o no, ¿sí? Por eso se lo llama teorema del resto, que es una herramienta buena porque sin hacer la cuenta de dividir, yo ya puedo saber de antemano si esa cuenta va a ser exacta o no va a ser exacta. Y como dije, ¿para qué me sirve saber si una división es exacta? Y porque me va a permitir, justamente, poder factoriar a un polinomio, escribirlo como un producto de dos o más polinomios de grado más chico, que es lo que va a venir después, que son justamente el concepto de factorización. Así que bueno, sigan resolviendo ejercicios, practicando, y cualquier duda, cualquier consulta, como siempre, me la hacen al correo, ¿sí? O también entre ustedes utilizando el Classroom. Así que nos vemos entonces en el próximo video y a practicar divisiones. Hasta luego.